no fui, pero... No, qué bueno. Sí, tomas una foto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria número 11 del Honorable Cabildo de Mazatlán, y para dar inicio a la misma se le cede el uso de la voz a la Secretaría del Ayuntamiento para deshogar el punto número 1 del orden del día. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Ingeniero Carlos Eduardo Felton González. Javier Ernesto Magaña Lizárraga. Roberto Zuna Valdés. Laura Delia Hernández Hernández. Ángel Moroyoki Huitimea. Jacqueline Sajille Cisnero González. Seferino Salazar Noriega. Gloria Plazola Tiznado. Loar Susé López Delgado. María Guillermina Olivas Guzmán. Jorge Alberto Rodríguez Pasos. Claudia Angélica Méndez Camacho. Heriberto Recendis Hernández. Heriberto Navarro Ruiz. Andrés López Soto. María Inés Cepeda Morán. Humberto Becerra Batista. Esperanza Masako Kazuga Osaka. Guillermo Quintana Pucheta. María del Refugio Quintero Urquiza. Le informo, señor presidente, que se encuentra la mayoría de los integrantes del Cabildo, habiendo justificado su inasistencia a la regidora Esperanza Masako Kazuga Osaka. Gracias, secretaria. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la mayoría de los integrantes de este honorable Cabildo, existe quórum legal y por lo tanto declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria número 11, solicitándole a la Secretaría del Ayuntamiento proceder a dar lectura al orden del día propuesto. Gracias, señor presidente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión de Cabildo y, en su caso, discusión y aprobación del orden del día de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de la 9ª y 10ª sesión extraordinaria del Cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada los días 28 de julio y 13 de agosto del 2014. Cuarto, discusión y aprobación, en su caso, dictamen que presenta la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del H. Cabildo Municipal, en relación con la aprobación o desaprobación de los decretos números 157 y 163 remitidos por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, que reforman los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135, y se adiciona el artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo,
11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 19 al artículo 109 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en los términos establecidos en el artículo 159 de la propia Constitución Política local. Quinto, discutir y aprobar en su caso propuesta que presente el Ejecutivo Municipal para integrar a los ciudadanos Fausto Ricardo Rubio Contreras, Héctor Alejandro Aguilar Fonseca y Jesús Román Aguayo Hernández como vocales de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, con fundamento en lo señalado en el artículo 25, fracción décima, del Decreto Municipal número 04 que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán. Sexto, discusión y aprobación que otorgue el Pleno del H. Cabildo Municipal en relación a la autorización que éste otorgue al presidente municipal para que de manera conjunta con su secretaria del Ayuntamiento suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán convenio marco de colaboración y coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Señores regidores, síndico, procurador, está a su consideración el orden del día establecido en esta convocatoria, por lo que en votación económica se les pregunta a los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Punto tercero del orden del día, la Secretaría tiene el uso de la voz en relación a este punto del orden. Lectura, discusión y aprobación en su caso de las actas de la 9ª y 10ª sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada los días 28 de julio y 13 de agosto del 2014. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. En relación a este punto, comentarles que la convocatoria que se les envió de manera oportuna anexó copias de las actas 9ª y 10ª de las correspondientes sesiones extraordinarias de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada los días 28 de julio y 13 de agosto de 2014, por lo que está a consideración de ustedes si existiera alguna observación sobre estas actas. Si no lo hay, está a consideración si son de aprobarse, por lo que en votación económica se les pregunta, los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano. Se aprueban por unanimidad. La Secretaría tiene el uso de la voz en relación al cuarto punto del orden del día. Antes de entrar a ese punto, nada más mencionar que está aquí la regidora María del Refugio Quintero Urquiza, por lo que se toma nota de su asistencia. Discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del H. Cabildo Municipal en relación con la aprobación o desaprobación de los decretos números 157 y 163, remitidos por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, que reforman los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135, y se adiciona el artículo 93 bis, y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en los términos establecidos en el artículo 159 de la propia Constitución Política local. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Considerando que es una reforma constitucional que nos envía el Honorable Congreso del Estado, la cual necesita ser ratificada por las dos terceras partes de los ayuntamientos y por las 2/3 partes de los cabildos, le solicito a la Secretaría leer el texto íntegro del presente dictamen. Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del H. Cabildo Municipal en relación con la aprobación o desaprobación de los decretos números 157 y 163, remitidos por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, que reforman los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero,
132 y 135 y se adiciona el artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno al artículo 109 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en los términos establecidos en el artículo 159 de la propia Constitución Política Local. Considerandos. Número 1. Con fecha 30 de julio del 2014, la 61 Legislatura del H. Congreso del Estado remitió oficio número CS-CSG-MD-E-362-2014, dirigido al ingeniero Carlos Eduardo Felton González, presidente municipal constitucional de Mazatlán, a través de la cual remite los decretos número 157 y 163 que reforman los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135, y se adiciona el artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 bis, todo de la Constitución Política del Estado. 2. Dichas reformas tienen como objeto asentar las bases constitucionales locales en materia del sistema de justicia penal acusatorio, estableciéndose que los juicios penales serán acusatorios y orales. Se instituyen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación que deberán de prevalecer en el mismo. Se contempla la figura del juez de control, el respeto de los derechos fundamentales de toda persona involucrada en un proceso penal, el equilibrio de los derechos entre víctimas e imputados, la justicia restaurativa y el derecho de la presunción de inocencia. 3. Así también tales reformas tienen por objeto armonizar la regulación referente a la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales contenida en la Constitución Política del Estado con lo dispuesto en la materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo, entre otros, la creación de un órgano constitucional autónomo garante del cumplimiento de dichos derechos, precisando su competencia, integración, puntualizando el catálogo de sujetos obligados en la materia, así como el procedimiento para la designación de sus comisionados y de los miembros del Consejo Consultivo del mismo. 4. En virtud de lo anterior, surge la necesidad de modificar la Constitución local con la finalidad de que contemple que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, ello en concordancia con el artículo 21, párrafo tercero de la Reforma Constitucional Penal del 2008. 5. De igual forma, que se establezca que toda persona imputada y la víctima u ofendido tendrán los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado y demás disposiciones aplicables. 6. Asimismo, se propone modificar la sistematización propuesta por la iniciativa a efecto de que el derecho de presunción de inocencia, tal como se contempla actualmente en la Constitución, se establezca como un derecho de las personas reconocido por la Constitución. 7. Se plantea la armonización entre el texto de nuestra Constitución local con el de la Constitución Federal en materia de transparencia, fortaleciéndose los estándares de vigilancia respecto a la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos y del pleno ejercicio de la gestión pública para que se vuelva parte fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que forme parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general como elemento primordial para la democracia. 8. Para los efectos anteriores se plantea la viabilidad de establecer un organismo garante denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información, pública con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica de gestión y de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna, y consolidarlo como el máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública al establecer precisiones respecto a la imparcialidad del organismo. 9. En este contexto, se propone establecer como imperativo en que los integrantes de los órganos constitucionales autónomos regulados por la Constitución y las leyes locales serán sujetos de responsabilidad, precisándose que los comisionados del organismo de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales podrán ser sujetos de juicio político y declaración de procedencia. 10. Para una mejor apreciación de las reformas a los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135, y se adiciona el artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto,
17º, 18º y 19º al artículo 109 bis, todo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. A continuación se inserta cuadro comparativo del texto vigente con las propuestas de los decretos números 157 y 163 remitidos por el H. Congreso del Estado de Sinaloa al tenor de lo siguiente. Texto vigente, artículo 4 bis A. Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidas por esta Constitución. El decreto número 157 señala el artículo 4 bis A, lo deja igual. De la misma manera el texto vigente como el decreto 157 de la primera a la fracción novena quedan iguales. El 10º señala el texto vigente. Toda persona es inocente mientras no se determine su culpabilidad por decisión firme. El decreto 157 señala toda persona es inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. La fracción 11ª a la 13ª quedan iguales tanto el texto vigente como el decreto número 157. Capítulo 4 del Poder Judicial, se agrega el artículo 93 bis que señala lo siguiente. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirán por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias exclusivas de la autoridad judicial. Toda persona imputada y las víctimas u ofendidos tendrán los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado y demás disposiciones aplicables. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor en los términos que establezca la declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º transitorio, tercer párrafo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio del 2008, así como en el artículo 2º transitorio, segundo párrafo del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo del 2014. Segundo, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Tercero, publíquese en el presente decreto en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. El artículo 109 bis vigente señala lo siguiente. Se instituye la jurisdicción administrativa para conocer de las controversias que se susciten en relación con la legalidad y, en su caso, la interpretación, cumplimiento y efectos de los actos, procedimientos y disposiciones de naturaleza administrativa emitidos por autoridades del Estado o de los municipios, para lo cual podrán crearse tribunales administrativos dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, estableciéndose las normas de su organización, funcionamiento, competencia, procedimiento y recursos contra sus resoluciones. Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán elegidos por el Congreso del Estado, de una terna formada mediante el procedimiento que establezca la ley. El decreto 163 agrega lo que es el artículo 109 bis B, que señala lo siguiente. El ejercicio de este derecho se regirá por los principios y bases consagradas en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo 3º. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, al que se le denominará Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, como organismo garante con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento de derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. Párrafo 4. El organismo autónomo previsto en el párrafo anterior se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emite el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho, así como por lo que establezca la ley local en la materia. Párrafo 5. En su funcionamiento se regirá tanto por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Párrafo 6.
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso público y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, dependencia, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos o legales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y ayuntamientos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Las resoluciones que dicte la Comisión podrán ser impugnadas ante el organismo garante nacional en los términos previstos en la Ley General de la materia. Párrafo séptimo. La ley establecerá aquella información que considere reservada o confidencial. Párrafo octavo. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Párrafo noveno. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se integrará por 3 comisionados para su nombramiento. El Congreso del Estado, previa convocatoria y realización de una amplia consulta a la sociedad, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el gobernador del Estado dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la designación. Si el titular del Poder Ejecutivo Estatal no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, la persona nombrada como comisionado por el Congreso del Estado ocupará el cargo. Párrafo décimo. En caso de que el gobernador del Estado objetara el nombramiento, el Congreso del Estado nombrará una nueva propuesta en los términos del párrafo inmediato anterior. Si este segundo nombramiento fuera objetado, el Congreso del Estado, en los términos del párrafo anterior, designará al comisionado que ocupará la vacante, sin posibilidad de que este último nombramiento pueda ser objetado, en la inteligencia que dicha elección no podrá recaer en las designaciones previamente objetadas por el titular del Poder Ejecutivo. Párrafo décimo primero. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. Párrafo décimo segundo. Los comisionados durarán en su encargo 7 años, sin posibilidad de reelección, y deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, y solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título sexto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. Párrafo décimo tercero. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto por un periodo de 2 años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso del Estado en la fecha y en los términos que disponga la ley. Párrafo décimo cuarto. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tendrá un consejo consultivo integrado por 5 consejeros, que serán honoríficos, elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. Su nombramiento deberá ser escalonado. Cada 2 años serán sustituidos los 2 consejeros con mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados por un segundo periodo. En la párrafo décimo quinto. En la conformación del Consejo Consultivo se procurará la equidad de género. Párrafo décimo sexto. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para seguir el cumplimiento de sus decisiones. Décimo séptimo. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. Décimo octavo. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública coordinará sus acciones con la Auditoría Superior del Estado, con la entidad especializada en materia de archivos y organismo garante nacional, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas. Décimo noveno. El texto vigente en el artículo 130 señala lo siguiente: para los efectos de las responsabilidades contenidas en este título,
Se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos del Estado y municipios en los ayuntamientos y organismos e instituciones municipales. El decreto 157 señala lo siguiente. Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en organismos autónomos previstos en esta Constitución y leyes locales, en los ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos del Estado, y municipios en los ayuntamientos y organismos e instituciones. El texto vigente del mismo artículo señala lo siguiente: todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba. Las sanciones procedentes se aplicará respetando el derecho de audiencia mediante juicio político, proceso penal o procedimiento administrativo, según sea el caso, en los términos del presente título y de las leyes aplicables. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Reformado según decreto número 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el periódico oficial número 12 de fecha 27 de enero de 1984. La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley. El texto vigente del artículo 132 señala lo siguiente: podrán ser sujetos de juicio político para sancionar su responsabilidad el gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los magistrados de la Sala de Circuito del Poder Judicial del Estado, los secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia y los jueces de primera instancia, así como los titulares y directores o sus equivalentes de las entidades e instituciones u organismos que integren la administración pública paraestatal, conforme al primer párrafo del artículo 130, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores de los ayuntamientos. El decreto 157 del artículo 132 propone lo siguiente: podrán ser sujetos de juicio político para sancionar su responsabilidad el gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los magistrados de la Sala de Circuito del Poder Judicial del Estado, los secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia y los jueces de primera instancia, así como los titulares y directores o sus equivalentes de las entidades, instituciones u organismos que integren la administración pública paraestatal conforme al primer párrafo del artículo 130, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores de los ayuntamientos y comisionados del organismo garante a que se refiere el artículo 109 bis b de la presente Constitución. El texto vigente del artículo 135 señala lo siguiente: todo servidor público es penalmente responsable por los delitos que cometa y su conducta delictuosa será perseguida y sancionada conforme a las leyes penales. Se requiere declaratoria prueba del Congreso del Estado erigido en jurado de acusación por mayoría absoluta de los diputados presentes de que ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a diputados de la legislatura local, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia y presidentes municipales, quienes serán juzgados por la autoridad competente. El gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser enjuiciado por delitos graves del fuero común, previa declaratoria de la legislatura, y será juzgado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia erigido en jurado de sentencia. Reformado según decreto número 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el periódico oficial número 12 de fecha 27 de enero de 1984. El decreto del mismo artículo señala lo siguiente:
se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado erigido en jurado de acusación por la mayoría absoluta de los diputados presentes de que ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado tratándose de delitos atribuidos a diputados de la legislatura local, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia, presidentes municipales y comisionado del organismo garante que se refiere el artículo 109 bis B de la presente Constitución, quienes serán juzgados por autoridad competente. Transitorio primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Segundo, el Congreso del Estado deberá armonizar la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa una vez que el Congreso de la Unión expida la Ley General a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información pública y que esta a su vez sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, los comisionados que integran actualmente la Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública de Sinaloa podrán formar parte del nuevo organismo autónomo previa petición formal al Congreso del Estado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fue objeto en la comisión que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. En este caso, el Congreso del Estado deberá resolver en un plazo de 10 días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición. Cuarto, la designación de los comisionados de la nueva Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa será realizada conforme lo siguiente. Número 1. Fracción primera. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados de la actual Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos del artículo 3º de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante hasta la fecha de terminación del periodo para el que fueron originariamente designados. Segundo, en el caso de que solo uno o dos de los comisionados de la actual Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del encargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del órgano que se extingue, y para las vacantes restantes se ocuparán de acuerdo a lo siguiente, asegurando la renovación escalonada. Inciso A. Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 25 de febrero de 2021, el periodo para el cual sea designado concluirá en esa fecha. Inciso B. Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 1 de septiembre del 2016, el periodo para el cual sea designado concluirá en igual fecha del año 2019. Inciso C. Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 11 de septiembre del 2015, el periodo para el cual sea designado concluirá en igual fecha del año 2020. Tercero, en el supuesto de que ninguno de los comisionados de la actual Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública solicite al Congreso del Estado o reciba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente decreto, se realizarán los nombramientos por un periodo de 5, 6 y 7 años, según corresponda, asegurando la renovación escalonada. Quinto, en tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 109 bis B de esa Constitución, continuarán en sus funciones conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente decreto los integrantes de la actual Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Sexto, en tanto el Congreso del Estado expida las reformas a que se refiere el transitorio segundo, el organismo garante que alude el artículo 109 bis B de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y sus competencias conforme a lo dispuesto por el presente decreto y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Séptimo, los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente decreto y que deriven de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa se sustanciarán ante el organismo garante a que se refiere el artículo 109 bis B de la Constitución. Octavo, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores que actualmente formen parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, serán transferidos al organismo público autónomo que se crea mediante el presente decreto.
Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo no serán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 9. Ahora bien, para que dicha reforma llegue a ser parte de nuestro texto constitucional local se requiere del voto de las 2/3 partes del número total de los diputados. Además, deberán ser aprobados por las 2/3 partes de los ayuntamientos del Estado dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que fueran comunicadas, en el entendido que el ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del referido plazo se computará en sentido afirmativo, tal y como lo establece el artículo 159 de la propia Constitución local. 10. Con base en lo anterior, nuestro H Congreso local sugirió convocar a la brevedad posible a sesión de Cabildo para efecto de que este pleno del H Cabildo municipal proceda a emitir el sentido de su voto en relación a la reforma a los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135 y la adición de un artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el entendido que el sentido de dicho voto puede ser únicamente en sentido afirmativo o negativo, sin poder hacer alguna adición o cambio a la propuesta de reforma y derogación al texto constitucional que remitió la soberanía local, toda vez que los ayuntamientos carecen de facultades legislativas. 11. Que de conformidad a lo previsto por los artículos 27, fracción primera de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, es facultad del H Ayuntamiento cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales, confiriéndose al presidente municipal, a los regidores y a esta Comisión de Gobernación atribuciones para realizar lo anterior. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado por los integrantes de esta Comisión de Gobernación del H Cabildo Municipal, resuelve: primero, se autorice al H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán en pleno para efecto de emitir su voto en el sentido aprobatorio a los decretos números 157 y 163 remitidos por el H Congreso del Estado de Sinaloa que reforman los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135, y se adiciona el artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en los términos establecidos en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Segundo, en caso de ser aprobado favorablemente el punto anterior, se autoriza al presidente municipal constitucional para que de manera conjunta con su secretaria del ayuntamiento, en representación del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, procedan a notificar al H Congreso del Estado de Sinaloa el sentido del voto aprobatorio emitido por el Pleno del H Cabildo Municipal. Tercero, así lo resolvieron, firmaron los integrantes de la Comisión de Gobernación del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, por lo que en consecuencia el presente dictamen deberá someterse a la consideración del Pleno del H Cabildo para su debida discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente, Mazatlán, Sinaloa, agosto del 2014, ingeniero Carlos Eduardo Felton González, coordinador, Heriberto Navarro Ruiz, Jorge Alberto Rodríguez Pasos, Loar Susé López Delgado, Ángel Moroyoki Huitimea. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Un poquito de agua. Sí. Señores regidores, síndico procurador, la Comisión de Gobernación nos está presentando un dictamen relativo a la aprobación o desaprobación de los decretos números 157 y 163 remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, que reforman los artículos 4 bis A, fracción décima, 130, párrafo primero, 132 y 135, y se adiciona el artículo 93 bis y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que como ya lo leyó la Secretaría del Ayuntamiento, dicha reforma tiene como objeto sentar las bases constitucionales locales en materia del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo que los juicios penales serán acusatorios y orales. Se instituyen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Se contempla la figura del juez de control, armonizar la regulación referente a la transparencia, acceso a la información pública,
y protección de datos personales contenida en la Constitución Política del Estado, con lo dispuesto en la materia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la armonización entre el texto de nuestra Constitución local con el de la Constitución Federal, planteándose el establecer un organismo garante denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna y consolidarlo como el máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública al establecer precisiones respecto a la imparcialidad del organismo, por lo que está a consideración de ustedes dicho dictamen. Si no hay participación en votación económica, se les pregunta, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría para que proceda a notificar al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa el sentido del voto del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán para los efectos de la última parte del artículo 159 de la Constitución local. Punto quinto, la Secretaría tiene el uso de la voz en relación al punto número 5 del orden del día. Adelante, Secretaria. Discutir y aprobar en su caso propuesta que presenta el Ejecutivo Municipal para integrar a los ciudadanos Fausto Ricardo Rubio Contreras, Héctor Alejandro Aguilar Fonseca y Jesús Román Aguayo Hernández como vocales de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, con fundamento en lo señalado en el artículo 25, fracción décima del Decreto Municipal número 4, que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. En relación a este punto, comentarles que conforme lo señala el artículo 25, fracción décima del Decreto Municipal número 4, que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, la Junta de Gobierno será el órgano supremo del gobierno del instituto y se integrará, y lo dice en su párrafo décimo, por 3 vocales que serán ciudadanos que se hayan destacado por sus labores deportivas y representativas ante la sociedad, los cuales serán propuestos por organizaciones civiles deportivas, avaladas por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal. Con base en lo anterior, comentarles que se procedió a convocar con fecha 12 de agosto a las diversas asociaciones y clubes deportivos de la localidad para efecto de que nos hicieran llegar sus propuestas de las personas para integrarlas a la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte, habiéndose obtenido respuesta de Mazatlán Soccer Club, Asociación Civil, Liga Infantil y Juvenil de Béisbol del Club Deportivo Muralla, Asociación Civil, y la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol de Mazatlán, Asociación Civil. En el caso de Mazatlán Soccer Club, AC proponen para que sea vocal de la Junta de Gobierno al ciudadano Fausto Ricardo Rubio Contreras. Por su parte, la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol del Club Deportivo Muralla, Asociación Civil, está proponiendo al ciudadano Jesús Román Aguayo Hernández. Y por último, la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol de Mazatlán, Asociación Civil, nos está proponiendo para que se integre como vocal al ciudadano Héctor Alejandro Aguilar Fonseca, por lo que está a consideración del Pleno dichas propuestas. Si no hay participación, se les pregunta si es de aprobarse en votación económica. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba, regidor Quintana, por unanimidad. ¿Luquita? Muy bien, gracias. La Secretaría tiene el uso de la voz en relación al sexto punto del orden del día. Adelante, Secretaria. Discusión y aprobación que otorga el Pleno del H. Cabildo Municipal en relación a la autorización que éste otorga al presidente municipal para que de manera conjunta con la Secretaría del Ayuntamiento suscriban a nombre y representación del municipio de Mazatlán convenio marco de colaboración y coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Regidores, comentarles que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, nos ha turnado un convenio marco de colaboración y coordinación que celebran el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el municipio de Mazatlán. Tal convenio tiene por objeto el establecimiento de compromisos institucionales entre el municipio de Mazatlán y el INA,
a efecto de sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente para llevar a cabo las acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, paleontológico, arqueológico e histórico localizado dentro de la demarcación territorial del municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa. Las principales obligaciones del municipio de Mazatlán que va a adquirir con la suscripción del referido convenio son las siguientes. Primero, suspender provisionalmente y en auxilio del INAH cualquier tipo de obra que se realice en los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos que no cuenten con la autorización o permiso correspondiente del INAH. Dos, coadyuvar y auxiliar a el INAH para llevar a cabo inspecciones de manera permanente por personal del ayuntamiento que sea capacitado por el INAH. Tercero, solicitar asesoría técnica y legal profesional a el INAH. Cuarto, establecer operativos conjuntos de vigilancia. Quinto, apoyar y canalizar a la comunidad para que acudan ante el INAH en caso de que promueva acciones para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural del ayuntamiento. Sexto, solicitar la opinión y asesoría técnica del INAH en los casos de elaboración y ejecución de los programas de desarrollo urbano, así como los de uso del suelo de las diferentes localidades del ayuntamiento. Séptimo, solicitar la opinión y asesoría técnica del INAH para la revisión y adecuación de los reglamentos municipales inherentes a la protección y conservación del patrimonio cultural, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Octavo, colaborar con el INAH en la protección de los sitios arqueológicos del municipio. Y novena, se establece como término para la vigencia del convenio desde el momento de su suscripción hasta la conclusión de esta administración municipal. Sin embargo, dentro de los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos solicitan que sea el Cabildo en pleno quien autorice al presidente municipal de manera conjunta con su secretaría del ayuntamiento para que suscriban dicho instrumento jurídico, por lo que está a su discusión esta propuesta relativa a la autorización que otorga el pleno del Cabildo municipal al presidente municipal para que de manera conjunta con su secretaría del ayuntamiento suscriban a nombre y representación del municipio convenio marco de colaboración y coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está a su consideración la presente propuesta. Si no hay participación, se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. A ver, ya estamos en votación. Bueno, estamos en votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Regidor Quintana Pucheta, si quiere agregar algo, considerando que ya votó a favor. Muchas gracias. Sí, mi voto es en sentido afirmativo. De hecho, instrumentos como este no son más que complementarios a la misma ley que regula al INAH, que en este caso es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su reglamento respectivo. Pero le hizo falta una consideración en el apartado de declaraciones, que es para hacer referencia al decreto publicado en el año 2001 que delimita la zona histórica y los monumentos históricos. ¿Y por qué lo menciono? Porque este instrumento viene a afectar mucha casa habitación que se encuentra dentro del centro histórico, algunas de ellas edificaciones que no datan o que datan de hace 30 o 40 años, se corresponden a un estilo arquitectónico distinto, pero que deben de sujetarse al lineamiento del INAH. Debe de estar inmerso en este instrumento a fin de que quede de forma muy clara cuál es el ámbito de competencia del INAH. Es únicamente una colaboración a fin de que quede inmerso dentro del documento, nada más. Gracias, regidor. Le hacemos la observación al Instituto Nacional de Antropología y la respuesta que nos hagan llegar con gusto se las compartimos, señores regidores. Conforme al punto séptimo de orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada, siendo las 16 horas con 56 minutos.